Vamos a continuar con el estudio de las magnitudes físicas, pero en esta ocasión nos vamos a centrar sobre todo en los vectores. ¿Qué es un vector? Un vector es una representación geométrica de las magnitudes vectoriales. Es importante entonces que manejemos el concepto de vector, dado que nos va a ayudar bastante cuando estemos haciendo las operaciones de suma y resta de vectores. Entonces vamos a mirar lo que es un vector y su representación. Un vector V se representa como un segmento dirigido con un origen o punto de aplicación en A y una cabeza o punto terminal en B. Entonces, como dije, un vector simplemente es una representación geométrica, es un elemento adicional que nos va a servir para hacer operaciones con las magnitudes vectoriales. Aquí tenemos entonces la representación geométrica de lo que es un vector, una flecha, donde tiene un punto inicial o cola en A, en un punto cualquiera, y un punto terminal o cabeza en B. Los vectores se simbolizan con letras minúsculas, en este caso usé la letra V, y obsérvese que hay una flechita encima indicando con eso que es un vector. Miremos las características de un vector. Ya habíamos hablado anteriormente de las magnitudes vectoriales que necesitan tres elementos para que queden bien definidos, como es la magnitud, la dirección y el sentido. Pues bien, esas mismas características se las tengo que colocar a ese elemento que estamos usando como es esa representación geométrica de un vector. Todo vector queda determinado con las siguientes características: una magnitud, una dirección y un sentido. Estos son características fundamentales de las magnitudes vectoriales, y obviamente como lo voy a representar mediante una flecha, pues estas mismas características deben de estar allí en esa representación. ¿Qué es la magnitud o módulo? La magnitud o módulo es la medida del vector. Es la cantidad de unidades con las cuales voy a dibujar un vector. Por ejemplo, acá estoy dibujando un vector cualquiera, un vector A, que tiene 6 unidades, es decir, que la longitud de este vector son, por ejemplo, 6 centímetros, por decir algo. Si lo dibujo en un cuaderno, tendré que hacer una línea que mida 6 unidades desde este punto hasta este punto, hasta donde termina la flecha. Vamos a hablar de la dirección de un vector. Ya hablamos de que se necesita también saber hacia dónde se dirige un vector. Vamos a mirar aquí el plano geográfico, en este caso plano geográfico porque estamos hablando de los puntos cardinales, este, oeste, norte y sur, y sobre él vamos a dibujar un vector. Aquí está nuestro vector. Obsérvese que lo estamos bautizando con la letra A minúscula y tiene una dirección de 30 grados. Esta es la dirección del vector. Es un ángulo medido desde el eje X hasta el vector. Se coloca el transportador para medir el ángulo en esta posición acá, y se mide el vector a partir del eje X hacia el vector. Entonces diremos que este vector tiene una dirección de 30 grados y está en el sentido noreste. De una vez estamos hablando del sentido. Estamos diciendo que está dirigido 30 grados en sentido noreste. Norte por acá, este por acá. Entonces un vector que está en todo en este cuadrante. Sentido noreste. En ocasiones también este ángulo se pudo haber medido a partir del eje Y. Podríamos haber medido este ángulo acá y nos daría 60 grados. Si lo mido a partir del eje Y hacia acá sería 60 grados y diría dirección 60 grados sentido este del norte. Pero estaríamos diciendo lo mismo. Lo que pasa es que se usa más
medir el ángulo con relación al eje X y darlo en esta forma, dirección 30 grados, sentido noreste. Es más usual medir los ángulos desde el eje X. Vamos a dibujar otro vector. Aquí tengo un vector en el segundo cuadrante. Observes, está entre el norte y el oeste. Y la medida de ese ángulo será 16 grados. Obsérvese que este ángulo se ha medido a partir del eje X hacia arriba. A partir del eje X negativo hacia el vector. Y me dio 16 grados. Pude haberlo medido desde acá. Pero normalmente para representar un vector usamos la medida del ángulo más pequeño. Entonces aquí estamos midiendo desde el eje X negativo hasta el vector. Repito, pude haberlo medido por acá y llegar hasta acá, un ángulo más grande, pero estaríamos cayendo en la misma ubicación del vector. En este caso estoy diciendo que la dirección de este vector son 16 grados y el sentido es noroeste. Sentido noroeste. Mire que aquí estamos mencionando este vector con la letra B minúscula y una flechita encima. Ahora hablemos del sentido de un vector. Ya hemos hablado varias veces del sentido, pero vamos a reforzarlo. Dice, el sentido de un vector se refiere a la orientación que muestre en relación a los puntos cardinales o cartesianos, como queramos mencionarlos. Aquí tengo el plano cartesiano, en este caso es un plano geográfico porque estoy mencionando los puntos cardinales, este, oeste, norte y sur. Pero normalmente podemos hablar entonces con los ejes X y Y, normalmente como los conocemos. Voy a dibujar aquí un vector, aquí está el vector azulito. Y sobre él dibujé su dirección. Obsérvese que medí el ángulo a partir del eje X y fue hasta el vector. Un ángulo de 36,87 grados. Entonces puedo decir que la dirección de este vector es 36 grados, 87 y su sentido es noreste. Ahora voy a dibujar otro vector. Observes el vector que acabo de dibujar acá. Este lo dibujé en el sentido sur-oeste. Miremos qué ángulo tiene. El ángulo es de 36,87. Es este mismo ángulo, pero está en otro cuadrante. Entonces mire, este ángulo ha sido medido desde el eje X positivo hasta el vector. Y este ángulo fue medido desde el eje X negativo hasta el vector. Pude haber medido nuevamente, como dije anteriormente, este ángulo de este vector lo pude haber medido desde acá, pero normalmente usamos los ángulos más pequeños posibles, el menor camino, digámoslo así, la menor distancia para medir el ángulo, entonces sería desde acá hasta acá. Y obsérvese que ambos son los mismos. Esta dirección es 36 grados, esta dirección es 36 grados. Quiere decir que estos dos vectores están en la misma dirección. Lo que los diferencia es el sentido. Mientras uno es sentido noreste, el otro es sentido sur-oeste. Y si este vector, por ejemplo, tiene 3 unidades y este vector tiene 3 unidades, entonces estamos hablando claramente de que un vector es el inverso del otro. Si a este lo llamamos vector A este lo llamaríamos vector menos A. Sucede igual que cuando hablamos de los números. Si hablo de el número 3, puedo hablar también del número menos 3, que es el inverso. Asimismo en los vectores puedo tener un vector A, por ejemplo, que mida 5 unidades y un vector menos A que mida también 5 unidades. La diferencia entre los dos sería la dirección de uno con respecto al otro. Están en sentido opuesto. Estos son elementos muy importantes que nos veremos precisados a usar en el momento en que estemos haciendo las operaciones con las magnitudes vectoriales para que nos pueda servir bastante en la solución de problemas. Vamos a tomar un ejemplo
sobre vectores. Representar en el plano los siguientes vectores. Miremos el vector del punto A. El vector A, obsérvese, una A minúscula y una flechita encima. Tiene dos unidades. Un vector que tiene dos unidades de longitud. No nos importa cuáles son las unidades por el momento. Simplemente el módulo de este vector son dos unidades. Aquí estamos hablando de 30 grados, lo que me está diciendo que esa es su dirección. Pero ahora falta algo adicional, que es el sentido. Este vector está dirigido al sur del oeste. Está completa la información de este vector. Un vector de dos unidades, 30 grados al sur del oeste. Miremos el punto B. El vector B tiene 3.5 unidades, una dirección de 48 grados y un sentido noroeste. Y el punto C me está hablando del vector menos B. O sea, me están diciendo represente el vector menos B, es decir, represente el contrario de este. O sea que este vector menos B, lo que mide es 3.5 unidades, también tiene una dirección de 48 grados, pero la diferencia es que está en sentido contrario a este. Ahora haremos un gráfico para mirar cuál es el sentido de este y cuál es el sentido de menos B. Procedamos entonces. Voy a hacer todos estos vectores en un mismo plano cartesiano. Todos los voy a representar en el mismo plano. Aquí tengo el plano y voy a representar el primero. Obsérvese, tengo que coger un transportador y medir 30 grados. Coger una regla y medir 2 unidades. Y ubicarlo exactamente en el cuadrante donde corresponde, al sur del oeste. Voy a mirar mi plano. Si me ubico en este primero, aquí sería norte-este. Entonces cualquier vector que ubique acá sería noreste. Si me ubico en este cuadrante, aquí tengo norte-oeste y cualquier vector que ubique en este cuadrante estaría al noroeste. Si me ubico acá, estaríamos hablando del oeste y del sur, y cualquier vector que ubique en este cuadrante estaría al sur-oeste. Ese es. Aquí en este cuadrante es donde tengo que dibujar este vector. Ahora cojo un transportador y mido 30 grados, midiéndolo a partir de este eje. Y luego trazaría el vector que tenga 2 unidades. Pero aquí voy a dibujar primero el vector. Aquí lo dibujé. Este vector tiene 2 unidades, pero sé que aquí hay un ángulo de 30 grados. Vamos a dibujar el ángulo. El ángulo es de 30 grados exactamente, medidos a partir de este eje hacia acá. Y el vector es de 2 unidades. Y además está en el sur-oeste. Sur-oeste. Vamos a dibujar el vector B. El vector B está al noroeste, o sea que en este cuadrante noroeste. Este vector tiene 3,5 unidades. Eso hay que medirlo con regla para poder hacerlo geométricamente. Si nos piden exactitud geométrica, uno hace con todas las medidas que requiere el trabajo. Y 48 grados es el ángulo que va desde este eje X negativo hasta el vector. Allí tenemos el ángulo. Aquí está. 48 grados medidos a partir de este eje X. Lo medimos hacia allá. Aquí están entonces las 3 características de este vector rojo. 3.5 unidades, 48 grados, que es la dirección, y el sentido noroeste. Y ahora me dicen, dibuje el vector menos B. Entonces lo que me están diciendo es que dibuje este mismo vector, pero como están diciendo menos, me están diciendo que le cambie el sentido. Entonces no va en este cuadrante, sino que vaya en el contrario, porque dice en sentido contrario, lo que indica que en vez de ir al noroeste, va al sureste. Vamos a dibujarlo. Allí está. Es un vector que va en sentido contrario al rojo. ¿Cuál es la característica de este vector negro? Pues que tiene 3.5 unidades igual que este, que también tiene un ángulo de 48 grados de dirección. Aquí está,
48 grados de dirección, pero la diferencia es que está en sentido opuesto. Tienen la misma dirección, pero el sentido es opuesto. Bueno, entonces, ya dadas todas estas situaciones, la representación de vectores con sus características, estamos listos entonces para empezar el trabajo con operaciones vectoriales, como es la suma, la resta y la multiplicación.